Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Y las primeras semanas de la segunda administración Trump han sido de un vértigo, digamos, difícil de seguir. En las dos primeras semanas, por ejemplo, y estos son solo algunos casos, eh, perdonó a quienes llevaron a cabo la insurrección contra el Capitolio el 6 de enero de 2021, pero simultáneamente permitió a las autoridades migratorias buscar a indocumentados en iglesias o albergues, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aplicó sanciones contra integrantes de la Corte Penal Internacional, aprobó una pléyade de órdenes ejecutivas, como aquella que pretendía retirar la ciudadanía a hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos, despidió trabajadores del Departamento de Justicia, dio incentivos para trabajadores en distintas instancias gubernamentales para que renunciaran, congeló subsidios y préstamos del gobierno federal, habló de la posibilidad de apoderarse de gas a Groenlandia, Canadá y Panamá, aplicó sanciones contra Colombia, México, Canadá, China, los países exportadores de acero y aluminio, aunque esto fue después de las 2 semanas, rebautizó el Golfo de México, planea reducir la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de 10.000 a 300 empleados, etc. ¿Cómo explicar esta vorágine de decisiones? Yo creo que no hay que especular mucho. Esto es lo que dijo Steve Bannon, hoy caído en desgracia aparentemente, pero autor de algunos de los discursos de Trump durante su primera gestión y asesor importante en la primera etapa de esa gestión, sobre lo que está haciendo Trump. Lo llamó to flood the zone. Steve Bannon, en una entrevista con Bloomberg en 2019, dijo: los demócratas están internamente divididos y solo actúan organizadamente en campañas electorales. La oposición no es el Partido Demócrata. Y esto es cita textual de Steve Bannon. El partido de oposición son los medios de comunicación. Y como son tontos y perezosos, solo pueden focalizarse en un tema a la vez. Todo lo que tenemos que hacer es inundar la zona, to flood the zone. Cada día golpearlos con 3 temas, ellos morderán el anzuelo en uno mientras nosotros implementamos nuestra agenda. Nunca se recobrarán, pero tenemos que comenzar con una velocidad abrumadora, ¿no? Esto estaba planeado, actuar de esta manera en la etapa inicial, sobre todo porque, como es muy probable, Trump podría perder la mayoría en ambas cámaras en la elección de medio término. Entonces, está decidido a que esta, que es su última gestión constitucionalmente, logre todo lo que pueda en la primera etapa del gobierno antes de que la oposición tenga la posibilidad de reorganizarse, armar una oposición coherente y contraatacar. Y es difícil armar una oposición coherente cuando eres golpeado con 3 medidas diarias y cada día cambia el eje de atención. Hay 2 propósitos detrás de esto. Aquí ya me estoy remitiendo no a lo que dijo Bannon, aunque esto deriva de lo dicho por Bannon, sino a un podcast muy interesante de Ezra Klein, un periodista del New York Times. Pero después voy a dar algunas señales de por qué tal vez Klein sea demasiado optimista. Klein dice lo siguiente: sí, uno de los propósitos de actuar como está actuando la administración Trump es abrumar e intimidar a los opositores. Pero otro propósito, no confeso, es distraer a la opinión pública de las derrotas que está teniendo su plan. Y este es el tema en el que pone el énfasis Ezra Klein. Por ejemplo, el arancel de 25% a Canadá y México. Desde un principio, como ya vimos en otros podcasts, había algo de, farsesco en el argumento en favor de estos aranceles punitivos.
La causa fundamental porque Trump como presidente solo puede aplicar aranceles sin autorización del Congreso bajo circunstancias específicas. Una de ellas es una emergencia nacional por razones de seguridad, porque esa es la situación legal. Usa el tema no del proteccionismo comercial, que parece ser la motivación principal de su gobierno, sino de las drogas y la migración. El fentanilo específicamente, la droga que más muertes ha causado en años recientes en Estados Unidos, y la migración. En el caso de México el problema es real, pero Trump levanta las sanciones al menos por un mes, cuando México básicamente se compromete a hacer lo que ya venía haciendo desde el último año, cuando menos de la administración Biden. Tal vez México lo haya hecho precisamente para prevenir un triunfo de Trump o para estar en buenos términos con Trump si llegase al gobierno, pero ya desde la administración Biden, México se había comprometido a hacer lo que ahora le ha ofrecido hacer a Trump: enviar miles de nuevos efectivos militares y policiales a la frontera para controlar tanto el tráfico de fentanilo como el ingreso irregular de inmigrantes. Y el problema es real, pero las muertes por fentanilo, en parte por lo que acabo de decir, ya estaban disminuyendo en los Estados Unidos. No es que era un problema nuevo o en crecimiento, era un problema de cierta data, pero que además estaba en proceso de resolverse, o cuando menos de controlarse, y menos gente, por lo dicho, porque hay más tropas desplegadas en la frontera del lado mexicano, pero también del lado estadounidense, desde Biden, menos gente cruzaba indocumentadamente la frontera entre México y los Estados Unidos que cuando Trump dejó la presidencia tras su primer gobierno. Entonces, nuevamente, hay algo de farsesco en esgrimir esos como argumentos de una emergencia nacional. Y el caso de Canadá, ya hablar de esos temas es insostenible. El fentanilo incautado, tratando de pasar, obviamente por acción de grupos criminales, hacia territorio norteamericano, en Canadá, era de 19 kilos. O sea, en un año se incautaron 9.900 kilos de fentanilo que intentaban ser introducidos ilegalmente a los Estados Unidos. De esos 9.900 kilos, solo 19 kilos fueron incautados en la frontera con Canadá. El fentanilo no es un problema en la relación con Canadá y la migración es un problema minúsculo. Solo 1.5% de las detenciones en fronteras terrestres de los Estados Unidos de migrantes indocumentados el año pasado se produjeron en la frontera con Canadá. Entonces, en el caso de Canadá esto es insostenible y probablemente la decisión de Trump sea eventualmente, digamos, cuestionada en las cortes. En el caso de Canadá, además, en un post en su red Truth Social, Trump dice que, cito, Canadá implementará su plan frontera de 1.3 billones de dólares o miles de millones de dólares, 1.300 millones de dólares. O sea, Canadá implementará el plan que ya tenía diseñado. El propio Trump admite que no hay nada nuevo aquí. Y como dije, la causa fundamental probablemente sea, pero no puede imponer aranceles por esa razón si no hay una práctica desleal que viole el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La causa fundamental es el déficit comercial, como lo ha dicho en múltiples ocasiones el propio Trump, ¿no? Ahora, el punto es, Trump aprueba el arancel de 25% a los bienes procedentes de México y Canadá un sábado y lo levanta el lunes. El arancel se levantó, por lo menos temporalmente, en 48 horas. ¿Por qué? Porque el lunes, después del anuncio hecho el fin de semana, cayeron las bolsas de valores a nivel internacional, subió el dólar, subió el petróleo, y claro, Trump ese tipo de señales sí las entiende. Él mismo usa el tema de, digamos, el desempeño de la bolsa como criterio para decidir si su gestión económica es buena o mala. Pero claro, ¿por qué no notamos
el retroceso ostensible, y algunos dirían humillante, de una decisión en menos de 48 horas, porque de inmediato lanza el globo de ensayo de Gaza, de apoderarse de Gaza para hacer una riviera expulsando a la población nativa. Y esa es parte de la labor de este vértigo de iniciativas. Cuando te das cuenta de que alguna iniciativa no prosperó, ya surgieron varias más y ya cambió el eje de la discusión. Por ejemplo, más de 2 docenas de los decretos ejecutivos de Trump han sido cuestionados en las cortes y hay no recuerdo, no tengo el número porque cada día aumenta, pero más de media docena o alrededor de media docena de esos decretos ya han sido detenidos de manera temporal, cuando menos, por decisión de cortes de justicia, incluyendo cortes presididas por jueces nominados o nombrados por presidentes republicanos. La decisión que, digamos, detenía el proceso de adquisición de ciudadanía por nacimiento ha sido detenida por un juez nombrado por Ronald Reagan, la suspensión de gastos, de ciertos gastos del gobierno federal, la decisión que le daba a la nueva dirección o departamento que dirige Elon Musk acceso a información clasificada, todo eso ha sido detenido por cortes de justicia y de eso casi no se habla. Segundo, Trump gana la elección con mayoría en el voto popular, cosa que no obtuvo en 2016, y con más de la mitad de los votos emitidos, los votos válidos emitidos. Pero ya el 21 de enero entra el gobierno con una aprobación de 47% según Gallup. 10 puntos menos que Biden en el mismo día de su primer mes de gobierno. Y en su primer gobierno en general, su aprobación en la etapa inicial fue de las más bajas o la más baja en la era moderna. De eso tampoco se habla por el tráfago de iniciativas, pero además aprueba muchas de estas decisiones por decreto, porque por decretos del Ejecutivo, porque quiere evitar el Congreso, y quiere evitar el Congreso porque solo tiene una mayoría de 3 en el Senado, y claro, una mayoría de 3 senadores no es pequeña, pero solo puedes darte el lujo de perder 3 senadores en una votación, porque claro, si pierdes 3 votos en una votación en el Senado y hay un empate de 50-50, dirime el vicepresidente, Vance, que es obviamente republicano. Pero ya hubo amenazas de votar en contra de algunos nominados para el gabinete. Matt Gaetz, por ejemplo, tuvo que renunciar antes de ser baloteado por el Senado, y Pete Hegseth fue ratificado como ministro de Defensa con el voto dirimente del vicepresidente. 3 senadores republicanos votaron en contra. Entonces no puede dar por sentada la mayoría en el Senado, perdiendo un senador más, pierde una votación. Y esto le recuerda probablemente a McCain, el ex candidato presidencial republicano y opositor a Trump dentro del partido, cuando emitió el voto decisivo para evitar la derogación del programa de salud conocido como Obamacare, ¿no? Y en la Cámara de Representantes, Trump tiene una mayoría de 3. Y ya ha habido votaciones en donde los republicanos no se pusieron de acuerdo sucesivamente para elegir a quien presidiría la Cámara. Tuvo que intervenir decididamente Donald Trump para lograr que su candidato sea elegido. Y una mayoría de 3 representantes en una Cámara de 450 miembros es la mayoría más estrecha desde la Gran Depresión. Entonces, repito, Ezra Klein pone el énfasis en el intento de Trump de reducir la atención sobre las derrotas que ya está teniendo su gestión al cambiar constantemente el foco de atención. Y claro, Klein aquí llega a una conclusión que en mi opinión probablemente sea demasiado optimista, y es: no hay un plan, solo hay un caos, que tarde o temprano afectará a la economía. De hecho, ya la está afectando. Ahora, pero dije que el propósito de estas acciones también era, y eso lo dice el propio Klein, abrumar y atemorizar o intimidar a sus rivales. O sea, hacer que no sean capaces de elaborar una alternativa coherente, porque no pueden seguir
en tiempo real el curso de los acontecimientos, pero además porque algunas de las decisiones de Trump han logrado efectivamente dividir el voto de los demócratas, sobre todo en la Cámara de Representantes. Y además algunos dirían, y esta es una de las críticas a la tesis de Klein, Trump esta vez no solo tiene experiencia de haber gobernado, cosa que no tenía la primera vez, no había trabajado nunca en el Estado, sino que además tiene ministros incondicionales, a diferencia de su primera gestión. Por ejemplo, ¿por qué en la primera gestión tuvo ministros con un peso específico propio que no han sido vueltos a convocar en la segunda gestión? Porque casi todas estas personas que tenían un prestigio profesional bien ganado y que no iban a dilapidar diciéndole sí señor a cualquier cosa que propusiera Trump, todos ellos se tornaron en contra de Trump. Por ejemplo, James Mattis, que fue su secretario de Defensa en el primer gobierno, dijo después de abandonar el cargo que Trump era una amenaza para la Constitución de los Estados Unidos. John Kelly, también igual que Mattis, general retirado y conservador republicano, pero sensato, fue jefe de gabinete del primer gobierno de Trump y en la campaña electoral para esta nueva elección dijo que Trump, en su opinión, calzaba, cito, la definición general de fascista. Su propio ex jefe de gabinete lo llamó fascista. Dijo que prefería una aproximación dictatorial al gobierno y hablaba de los generales incondicionales con los que contaba Hitler, pero él no. Y Rex Tillerson, que no era alguien con gran experiencia en el sector público, pero sí gran experiencia empresarial y experiencia en lo que se deben llamar diplomacia corporativa, Rex Tillerson lo llamó, según un trascendido de prensa, a Trump, a moron. Eso puede traducirse como tarado o incluso imbécil. Palabras de Tillerson, no mías. Por eso no volvió a llamar a ninguna de estas personas. Por eso es que se ha rodeado de incondicionales o de gente que teniendo criterio propio lo ha sacrificado en aras de mantener el favor de Donald Trump, como Marco Rubio. Marco Rubio, durante la primera gestión de Trump, cuando Trump contempló entre las posibilidades de acción frente a Venezuela una acción militar, Rubio estaba a favor de una acción militar contra el régimen, la dictadura venezolana. Ahora que Trump no ha hablado del tema, ahora ya no está a favor de una acción militar. Ha cambiado su opinión. Cambió su opinión sobre AID, la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos. La defendió por años, recordaba el apoyo que AID le había dado al gobierno de Guaidó en Venezuela. La CNN propaló un video que pueden encontrar en internet de las veces en que Rubio habló de la importancia de AID para la seguridad de los Estados Unidos, le pidió al gobierno de Biden que aumentara el presupuesto del AID y ahora es el gestor de su virtual desaparición. Además se va a convertir en una agencia que va a depender directamente de él, no va a tener mayor autonomía, y se habla de reducir el personal del AID de 10.000 a 300 empleados, ¿no? Entonces, algunos dicen que Klein es demasiado optimista porque no se da cuenta de las nuevas circunstancias. Nadie le va a decir que no a Trump en el gobierno y Trump ya está flirteando con la idea de ignorar los fallos judiciales en su contra. Además, algunas de las decisiones de Trump dividen a los demócratas porque tienen apoyo popular. Por ejemplo, sus decisiones contra mujeres transgénero. Que por ejemplo ha decidido que no sirvan penas de prisión en prisiones para mujeres, sino en prisiones para hombres. Y por ejemplo, el New York Times revela una encuesta en donde se ve que el 79% está a favor de que las mujeres transgénero no participen en competencias deportivas de mujeres. Por eso divide a los demócratas, porque hay un sector del Partido Demócrata que, independientemente de lo que piense en torno al tema, no quiere antagonizar al 79% del electorado. ¿Qué concluir de todo esto? Bueno, la revista The Economist sugiere que hay que buscar las señales dentro del ruido.
Por ejemplo, dice The Economist, lo que sugiere Trump en torno a Gaza, francamente, la invocación a un crimen de guerra para desarrollar un proyecto inmobiliario privado, debe ser tomada, lo que diga sobre estos temas, debe ser tomado en serio, pero no de manera literal. ¿Qué quiere decir The Economist con eso? Tal vez el proyecto en última instancia no sea una limpieza étnica para que él pueda desarrollar casinos con vista al Mediterráneo en Gaza, pero sí es una señal de que el tema de Oriente Medio va a tener más peso del que parecía haber tenido en la campaña, porque más allá de lo que ocurre específicamente en Gaza, Trump estaría buscando cambiar el orden regional en favor de sus aliados, fundamentalmente Israel, pero también Arabia Saudita, en la eventualidad de que firme un acuerdo de relaciones diplomáticas con Israel. Hay que ver el trasfondo de lo que está tras las declaraciones públicas, y también habría que seguir lo que han sido posiciones históricas de Trump en ciertos temas. Trump siempre ha sido consistentemente proteccionista en materia comercial desde antes de dedicarse a la política. Entonces, probablemente aquello que siempre ha creído es algo que sea más proclive a perseguir en esta gestión. Por ejemplo, ya el tema del canal de Panamá había surgido en una reunión con el presidente panameño Varela en 2017. Lo de Canadá es claramente algo como el Estado 51 de la Unión Americana, es claramente algo que se sacó de la manga. Eso probablemente no tenga mucha viada. Lo del canal, sí, no que se vaya a apoderar por la fuerza del canal, ese es el ruido, pero la señal es que quiere cambiar el estatus de la administración del canal para, digamos, limitar el peso de los intereses chinos en el canal en particular y en Panamá en general. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.